Familia del canal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la parte número 1 de las acciones del Merval. Vamos a ver Aluar, Texar, Telecom, Mirgor y básicamente Comercial del Plata, medidas en pesos, medidas en dólares. Vamos a ver cómo evolucionaron esos gráficos desde la última vez. Si tenés estas acciones y querés saber dónde estamos parados, qué esperar, qué no, quédate en este video. Sin más, comencemos. La primera, tenemos a Aluar. En las exportadoras sabemos que el año pasado fue un gran año a nivel recorrido, a nivel impulso. De hecho, básicamente lo vemos acá en el gráfico. Pero básicamente desde que llegó este año no han tenido un gran rendimiento, más bien lo contrario. Nosotros veníamos siguiendo un poquito esto. En definitiva, desde el lado de Aluar no hay grandes cambios. Tenemos una pendiente negativa con máximos decrecientes. Intenta mantener sus mínimos, que son básicamente estos. Tenemos mínimos desde este lado, pero tampoco no arranca desde ahí. Entonces tenemos por momentos movimientos impulsivos y ahora estamos en un movimiento correctivo dentro de la tendencia bajista de largo y no puede salir de ahí. En el corto plazo vemos una baja generalizada que también la vimos el viernes en el Merval a nivel general. Veremos si se empieza a sostener de esta zona de soporte, pero bueno, básicamente ten en cuenta que esto no está traccionando. Hay que ver el gráfico para darnos cuenta que estamos en una tendencia bajista de fondo. Hasta que no pegue señales de reversión, es decir, hasta que no te supere la media de 200, hasta que no te supere esta línea de tendencia de baja de largo plazo, esto no va a avanzar básicamente, sino más bien te va a estar paveando en definitiva. Así que bueno, eso es del lado de Aluar. Por ahora no tenemos grandes cambios, veremos en el corto plazo cómo sigue avanzando, pero por ahora ese es el panorama. Si la vemos en dólares, en definitiva teníamos un canal alcista de fondo, ya llegó a sus últimos máximos históricos, entonces a nivel recorrido cumplió ese objetivo y desde ahí comenzó este mismo movimiento correctivo que estábamos analizando recién nomás en el gráfico en pesos. Máximos históricos, empezó una gran caída, está perforando lo que sería este piso del canal. Nosotros veníamos siguiendo en el video anterior que básicamente el precio la mantenga y a partir de ahí se anime a superar la línea de tendencia de baja, la media de 200, marcándote una reversión. Bueno, desde el lado de Aluar en dólares está ocurriendo más bien todo lo contrario, no pudo superar esta zona y a base de cierre está perforándola. En definitiva, vamos a ver la siguiente zona de soporte, que sería esta. Tenemos acá una zona de soporte con múltiples toques consecutivos. Ideal, vamos a ver que no la perfore, porque si la empieza a perforar, empieza a marcar nuevos mínimos, esto va a seguir tirando para abajo de manera más violenta si se quiere. Acordate, cuando nosotros estamos en una tendencia bajista quedamos a la espera de que el precio se consolide en una zona de soporte. Hasta que eso no ocurra, seguimos todavía dentro de la pendiente de baja. Así que el nivel de referencia importante que tenemos que cuidar en definitiva es la media de 200. Es la pauta en el corto plazo que nos va a decir si esto cambia la pendiente o por lo menos intenta cambiar la pendiente, o de lo contrario sigue lateralizando y de ahí cuidamos los mínimos. Bueno, pasamos a Texar. Texar desde este lado también en pesos. Gran recorrido del año pasado alcista, pero desde que llegó a sus últimos máximos históricos básicamente estamos en un amplio corredor de baja. Máximos decrecientes tenemos de este lado, mínimos decrecientes también. Por lo menos en este gráfico vemos una formación más armónica si se quiere, no tan improlija como había quedado básicamente el gráfico de Aluar, pero en definitiva esto está sin tendencia. En el medio, obvio, tenemos movimientos impulsivos cada vez que se llega a la franja inferior, pero hace rato que no tenemos un movimiento impulsivo. Desde que se perdió este canal junto a la media 200 todavía no la ha venido a recuperar, entonces seguimos en un movimiento correctivo. Estamos aguantando el 78.6 de Fibonacci, es una de las últimas pautas de reversión del retroceso de Fibonacci, no es una pauta importante, pero vemos que para Texar en lo reciente sí lo está haciendo porque tenemos 3 toques consecutivos de ese lado. Veremos si empieza a mantener esta zona y empieza a marcar señales de reversión, por lo menos superándote lo que sería esta línea de tendencia bajista en color amarillo, la media de 21, y de ahí veremos si tiene fuerzas para continuar hacia la media de 200. Si esto no ocurre, si marca nuevos mínimos, básicamente tranquilamente puede venir a buscar esta zona inferior de acá. Así que bueno, eso es del lado de Texar, ese es el panorama. Todavía estamos en una tendencia de baja, quedándonos a la espera de que se consolide en una zona de soporte. Hombro, cabeza, hombro invertido, por ahí si llegáramos a plantear esto como un hombro, cabeza, hombro invertido, ya tendríamos que empezar a anularlo porque no definió en esta parte de acá. Al no poder superar la neckline en esta zona de corto plazo, el precio tiró para abajo, anulando la formación. Cuando el papel empieza a alargar mucho la ejecución de una figura técnica, el mercado psicológicamente se olvida y la descarta en definitiva. Así que bueno, por ahora también vamos a descartar esa figura técnica. Si la vemos en dólares, vamos a ver quizás una película por ahí un poquito más avanzada a lo que veíamos en Aluar desde este lado. También tenemos un canal alcista, también llegó a sus últimos máximos históricos, marcó nuevos máximos históricos y desde ahí comenzó un gran movimiento correctivo. Solamente que desde este lado ya perforó el canal. Y todavía seguimos a la espera de que el precio encuentre una zona de soporte. En primer lugar estábamos planteando esto, pero básicamente marcó nuevos mínimos, entonces
Eso es lo que te decía recién en la Aluar, que no tiene que marcar nuevos mínimos porque sigue tirando para abajo básicamente. Entonces, los siguientes mínimos, el siguiente escalón inferior es este. Esta zona es la que tenemos que seguir cuidando, no tiene que perforar el Texar para no seguir con esa pendiente negativa. Y a partir de ahí veremos si empieza a tomar respiro y supera la línea de tendencia bajista, la media 200 y bueno, de ahí otra cosa mariposa si se quiere. Pero bueno, por ahora desde el lado de Texar no hay grandes cambios, seguimos en esa pendiente de baja, eso desde Texar y Aluar. Pero ahora si pasamos a las siguientes, empresas que sí están traccionando si se quiere, por lo menos en lo que va del año y también ya inclusive desde el año pasado, tenemos a Mirgor desde este lado. Vemos que la curva alcista de Mirgor no es de manera vertical, por ejemplo como venimos siguiendo en el sector bancario, pero sí es constante y eso es lo importante también en una tendencia de fondo en definitiva. Bastante armonía tenemos en lo que sería este canal alcista de fondo, por momentos cotiza en el andarivel inferior, por momentos en el andarivel superior, pero mantiene lo que sería una línea media y esa línea media está mirando hacia arriba, entonces clara tendencia alcista de fondo. Como te digo, no es una acción que vaya a un gran ritmo acelerado, de hecho las pausas y descansos a veces tiende a extenderlos demasiado, vamos a ver acá varias semanas consecutivas de descanso, inclusive acá también. Es una empresa que va avanzando de a poco, pero bueno, con máximos y mínimos crecientes, así que tenemos tendencia desde el lado de Mirgor, no esperes grandes resultados alcistas o rendimientos muy amplios en el corto plazo, pero sí una tendencia desarrollada en el largo plazo. Bien, superó máximos históricos sobre lo reciente, marcando nuevos, veremos si mantiene en el corto plazo esta zona en los 21.975 pesos y bueno, que siga su recorrido alcista. El RSI está un poquito alto, por ahí no debería de sorprendernos una pausa, descanso, tal cual como en realidad el gráfico ya lo está marcando, así que bueno, eso es del lado de Mirgor. Y si miramos su gráfico en dólares, veníamos siguiendo un poquito esto, básicamente el precio tenía una línea de tendencia bajista principal que no le estaba superando, por lo menos al momento, y otra línea alcista. El precio estaba comprimido entre esas dos bandas y en el medio teníamos básicamente una gran volatilidad entre piso y techo básicamente. Ingresando a lo más cercano en la cotización veníamos siguiendo un poquito esto, empezaba a desarrollar un nuevo canal alcista. Este canal alcista, si mantenía esa pendiente, es decir, no la perforaba, naturalmente tarde o temprano iba a acercarse a superar esta línea de tendencia bajista que recién nomás te comentaba, y eso es lo que estamos viendo desde el lado de Mirgor medida en dólares. Automáticamente al superar el canal, al superar esa línea, nos habilita un objetivo de desdoble mayor que sería este, el ancho de la formación anterior. Como te decía recién nomás en el gráfico en pesos, al ser un gráfico que va a su ritmo, no esperes que esto te suba de manera vertical hasta este objetivo técnico, sino más bien va a ir haciéndolo de poco a poco. Pero bueno, buena señal desde este lado, tenemos recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos, por ejemplo desde el lado de Mirgor medida en dólares, haciendo por ahí un poquito la comparativa con Aluar y Texar que ya habían llegado a esos máximos históricos, inclusive habían marcado nuevos, así que bueno, tenemos recorrido desde el lado de Mirgor que mantenga esa pendiente alcista y que siga para adelante nomás. La siguiente es Telecom, en definitiva teníamos un gran canal alcista de fondo, se había quedado un poquito bastante lateral luego de que marcó sus últimos máximos históricos, muy similar a Aluar y Texar desde este lado, la diferencia es que en este caso tenemos un cuadro lateral, no tiene pendiente de baja. Cuando estamos en un cuadro lateral, como siempre te menciono en los videos, quedamos a la espera de que el precio defina para algún lado, básicamente lo resuelva al alza como hemos visto en lo reciente o lo resuelva a la baja. Automáticamente, como ya lo resolvió al alza, nos habilita objetivos de continuación mayor. En primer lugar, como este cuadro lateral está dividido en dos andariveles, trace este objetivo de corto plazo que en definitiva ya está cumplido acá. Y luego tenemos el objetivo mayor, que es el objetivo más amplio del canal total del cuadro lateral, que nos lleva a buscar esta zona aproximadamente. Observemos un poquito la última suba, ha sido bastante vertical. Acordate que el mercado se mueve en subas y bajas, descansos, impulsos, retrocesos, tal cual como por ejemplo tuvimos esta suba. Una suba de manera vertical, casi no hubieron descansos y luego se extendió y bueno, luego se comió toda la suba anterior, ¿no? Pero de este lado lo que voy es, no debería sorprenderte para nada que esto afloje bastante, un poquito bastante. Inclusive pudiera venir a buscar sus últimos máximos históricos, inclusive la media de 21. Miremos el RSI donde quedó en niveles extremadamente altos, entonces acá no se compra. Por más de que tengamos un objetivo técnico o un norte a la cual el precio nos esté marcando a continuación, ideal es tratar de comprar en el retroceso justamente para sumarse a mejores precios y no comerse la magia de por medio, porque justamente el gráfico ya nos está pronosticando que es mucho más probable que eso ocurra. Si la vemos en dólares, es una de mis acciones preferidas si se quiere a nivel recorrido, por así decirlo. Teníamos una tendencia bajista, acordate, estamos en una tendencia bajista, quedamos a la espera de que el precio se consolide en una zona de soporte. Empezó a consolidarse básicamente los $3 y desde ahí empezó a marcar un amplio canal alcista. Este amplio canal alcista también va a su ritmo. Por momentos tenemos movimientos impulsivos, por momentos tenemos movimientos correctivos, por momentos tenemos movimientos alargados o laterales, pero en definitiva empieza a marcar mínimos y máximos crecientes, cosa que es buena señal. El precio empieza a marcar señales de cambio de tendencia. En el corto plazo está superando lo que sería este
amplio canal alcista. Automáticamente nos habilita a trazar ese objetivo de desdoble mayor, pero tengamos en cuenta lo que te decía en el corto plazo, subió bastante en el corto plazo. Entonces una pausa o descanso, inclusive no me sorprendería que Telecom llegase a perforar este canal y vuelva a la media de 21, vuelva inclusive a los niveles previos, porque básicamente la salida del piso no es de la noche a la mañana. Entonces tenemos que tener claro ese panorama. Pero sí, el gráfico nos está mostrando eso, así que es una más que positiva señal. Tenemos gran recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos, así que a no descuidarla, aprovechar una baja y sumarse a la tendencia. Y la última, tenemos a Comercial del Plata, gran tendencia alcista de fondo, canal primario desdoblado, entonces estamos transitando sobre un segundo canal con una mayor pendiente de aceleración. Marcó sus máximos históricos y básicamente en Comercial veníamos siguiendo una gran baja. Esa gran baja llegó a perforar lo que sería el piso del canal secundario que nosotros veníamos siguiendo, pero en el corto plazo está mostrando señales de reversión. ¿Por qué? Porque está superando esta línea de tendencia bajista, está superando la media de 21, entonces es una buena señal. Esta zona ya no actúa de resistencia, más bien ahora actúa de soporte. Veremos en el corto plazo si viene a hacer el movimiento del throwback positivo. No debería sorprendernos también que descanse inclusive un poquito, subió bastante entre piso y techo, inclusive con esta vela tipo martillo. Así que bueno, sin más, bien desde el lado de Comercial, empieza a recuperar su pendiente positiva ascendente dentro de este canal. La vamos a ir siguiendo por supuesto como siempre. Y si la vemos en dólares, básicamente vemos exactamente un gráfico muy similar, es realmente un calco. En definitiva, teníamos un canal principal que básicamente lo desdobló, acá teníamos un objetivo técnico de continuación mayor y es esto un poquito lo que te comentaba, ¿no? Nosotros cuando hacemos estas proyecciones no se cumplen de la noche a la mañana, no es de manera vertical básicamente, porque tengamos en cuenta que hay una empresa de fondo, entonces los cambios, las mejoras, el crecimiento no es de la noche a la mañana, es paso a paso y eso mismo lo reflejan los mercados en definitiva. Ya estamos casi en un 80% de ese objetivo cumplido, queda todavía, pero tened eso en cuenta con respecto a los objetivos técnicos que te voy mostrando desde este lado. De fondo teníamos un prolijo canal alcista secundario también que había desdoblado el anterior y seguimos dentro del mismo. Tenemos un movimiento acá un poquito lateral que se quedó en plenos máximos históricos, pero bueno, tiene ese viento a favor de fondo y estando dentro de la estructura alcista, así que bueno, sin más, tiene que seguir cuidando esa pendiente y desde ahí puede continuar tranquilamente. Muchas gracias familia por haber visto este video, no olvides suscribirte, activar la campanita si estos videos te son de utilidad básicamente para orientarte mejor en tus análisis y gráficos. Nos vemos en el video de mañana, chao chao, que estés muy bien, gran abrazo.